Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Kato Adri, Robbie Queda, Lord Leinax, Oscar Padilla, Mauricio Martínez, Shinork, Imar Martínez, Skellington 23, Enrique Vivaz, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javier Delgado Rodríguez, Alejandro Tapia, Ángel Valencia, Puck Takovich, Fabnian, Tu Sabrosa Cumbia, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Buono, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Federico Romero, Ronald Colmeneras, Francisco Domínguez, Oscar Núñez, Enzo Salazar, Dave Sibet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemore, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Fernando Márquez y Beto16F84. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutuilbats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien ayudarme a hypear los videos en la nueva sección de los comentarios en los estrenos de YouTube. Eso ayudaría muchísimo al canal. Sin más que decir, espero que disfruten la siguiente narración. Aquella noche no podía dormir. Me acerqué a Ernesto para hablar un rato con él y ver qué tal estaba. Hola, colega. ¿Por qué no estás descansando como todos los demás?, preguntó. La verdad es que no puedo dormir, dije. ¿Cómo está tu tobillo, amigo? Mejor que mi ánimo, sin duda. Pienso en todo lo que ha pasado y siento que llevamos una eternidad en este maldito barco. ¿Sabes qué es una eternidad, hijo?, preguntó el padre Callahan, pillándonos por sorpresa. Dios santo, padre, dijo Ernesto. Perdón, pero es que me asustó. No te preocupes. Soy yo quien debería de pedirte disculpas, a ti y a ustedes. Estaba tratando de dormir, pero yo tampoco puedo. ¿Qué es lo que dijo, padre?, pregunté. Ernesto comentó que se siente como si lleváramos una eternidad en este barco. Y me he acordado del padre Martín. El padre Callahan se sentó junto a nosotros y empezó a hablar en voz baja para no molestar al resto. Verán, cuando era joven, y esto que les voy a contar es de antes de entrar en el seminario, el padre Martín, párroco de la iglesia de mi barrio, siempre trataba de llevarnos por el buen camino. En aquella época éramos unos verdaderos gamberros. Fumábamos, bebíamos, robábamos al frutero, timábamos a las ancianas. Bueno, de lo mejorcito del barrio. Paró un segundo y se atusó el bigote. Como iba diciendo, el padre Martín siempre nos sacaba las castañas del fuego. Era un buen hombre, y continuamente nos defendía cuando nos metíamos en algún lío. Lo único que nos pedía a cambio era que le ayudáramos en el oficio de los domingos como monaguillos. Aún así, nos daba algo de dinero por ayudarle. El dinero lo sacaba del cepillo de la mañana. La iglesia no necesita tanto, nos decía. Ernesto buscó en sus bolsillos. Sacó una bolsita con unos cuantos cigarrillos de liar ya hechos y nos los ofreció. Yo tomé uno sin pensarlo demasiado y el padre Callahan, después de quedarse mirando la bolsita un buen rato, se aventuró a tomar uno. Diablos, a estas alturas del partido, no creo que sea esto lo que me mate, ¿o sí? Los tres nos reímos en voz baja. Aún así, alguien soltó un shh, lo que hizo que nos entráramos más ganas en reír. Discúlpeme las confianzas, padre, dijo Ernesto. Pero la historia que nos cuenta, ¿qué tiene que ver con la eternidad? ¿Es que es una historia muy larga o algo parecido? Nos volvimos a reír de nuevo y esta vez el atronador shh sonó con mayor intensidad de antes. Tienes razón, continuó el padre Callahan. Voy al grano.
Ya saben que las personas mayores nos enrollamos más que una persiana a la hora de contar batallitas. Verán, un domingo tras el servicio mis amigos y yo gastamos el dinero que nos había dado el padre Martín en cigarrillos, cervezas y unas cuantas revistas de esas que salen chicas ligeras de ropa. Por aquel entonces teníamos un amigo que trabajaba en un 7-Eleven y a cambio de una propina nos vendía todo lo que queríamos. Paró un segundo para dar una buena calada a su cigarrillo y continuó. Nos fuimos con nuestras recién adquiridas mercancías detrás de la parroquia, donde había un callejón con unas escaleras, de esas de hierro que están clavadas en la pared, que daban a un tejado. Subimos y Peter sacó del bolsillo su ya gastada baraja de cartas de chicas en toples y empezamos nuestras particulares timbas de póker de los domingos. Era el mejor momento de la semana. ¿Saben? Amigos, cervezas, cigarros, algunos desnudos en revistas para adultos y juventud. No necesitábamos nada más. Estuvimos más de una hora jugando y en mitad de una mano sumamente emocionante, Peter, a por un trago de su cerveza y en lugar de tirarla al suelo como siempre hacía, esta vez la lanzó por los aires por encima de su cabeza. La lata cayó más allá del tejado e impactó en la cara de una mujer que paseaba por la acera empujando un carrito de bebé. Aunque la lata estaba vacía, el impacto desde esa altura provocó que la mujer tropezara y perdiera el equilibrio, cayendo ella y el cochecito en mitad de la calzada. Oímos un fuerte frenazo y un golpe. A continuación, gritos. Al asomarnos para ver qué había pasado, alguien empezó a gritar: ¡ahí, en el tejado! ¡Fueron esos niños! Había una mujer tirada en el suelo, inmóvil, y un cochecito de bebé volcado en el suelo también. El padre Callahan se quedó unos segundos mirando el suelo y sin decir nada. No sabría decir cuánto, pero durante el transcurso de la historia, Misty se acercó y se sentó a mi lado. ¿Te estás fumando mi cigarrillo?, pregunté fingiendo estar molesto. Toma, tonto. Solo le he dado una calada. Misty me besó en la mejilla y puso una mano sobre la rodilla de Ernesto. Por favor, continúe, dijo ella. Ah, sí, claro, pronunció sacudiendo la cabeza como si estuviera aturdido. Como iba diciendo, mi amigo Peter, sin ninguna mala intención, lanzó la lata de cerveza y provocó aquel gravísimo accidente. Nuestro primer impulso fue salir corriendo, pero afortunadamente no lo hicimos. Eso nos hubiera costado caro, pues se había formado una muchedumbre justo abajo en el callejón, y seguro que nos hubiera dado una buena paliza si hubiéramos tratado de escapar. Al poco rato llegó una ambulancia y la policía, que no tardó en subir a buscarnos. Sin hacer preguntas, nos llevaron a los 4 a la comisaría. Desde luego, eso no fue lo peor. Sabíamos que nuestros padres nos darían una buena paliza al llegar a casa, sobre todo a Peter. Tuvimos suerte de que el padre Martín hablara también de nosotros durante el juicio, y desde luego nos favoreció que ni la mujer ni el bebé murieran en aquel accidente. Aún así, el juez se mostró duro con los 4. Brad, Jason y yo fuimos acusados de tentativa de homicidio y de hurto. Resultó ridículo, pero el juez no dejaría que ninguno de nosotros nos fuéramos de rositas. Así que se sacaron de la manga el motivo por el que estábamos allí: robar palomas del palomar. Por eso nos cayeron unas cuantas horas de servicio social bajo la supervisión del padre Martín. Por desgracia, Peter no tuvo tanta suerte como nosotros. Puesto que había sido él el que provocó el accidente, lo condenaron a 12 meses en el reformatorio estatal. Usted provocó un accidente gravísimo por el cual mi moral, pese a las buenas palabras del padre Martín, me obliga a ser severo con mi sentencia, tal y como severo han sido los hechos, dijo el juez. Antes de que se lo llevara, nos permitieron estar un rato con él. Peter no dejó de llorar. Dijo que en un año en el reformatorio era toda una eternidad y que no podría soportarlo. ¿Y por ese comentario viene toda esta historia?, preguntó Ernesto, incrédulo y algo desilusionado. Con todo respeto, padre, pero ¿y la moraleja? Sí, claro, rió el padre Callahan. Déjame acabar, hijo. Tal vez se me ha ido un poco de las manos toda esta historia, pero ten en cuenta que lo importante de una buena historia es siempre el final. Pero antes de seguir, pásame otro de esos cigarros, anda. Ernesto le pasó la bolsita y luego el padre nos ofreció a nosotros. Misty lo rechazó y yo casi protesté al respecto.
Sabía que luego se fumaría el mío, pero no dije nada y solo la besé en la frente. 12 meses en el reformatorio es toda una eternidad, dijo Peter. En ese momento el padre Martín se sentó frente a nosotros 4 y nos preguntó si realmente sabíamos qué era la eternidad. A lo que todos contestamos que era mucho tiempo. Entonces él se rió. Hijos míos, nos dijo, para que se hagan una idea real de lo que es la eternidad, les voy a poner en situación. Quiero que piensen en un insecto muy pequeño, por ejemplo, una hormiga, y ahora quiero que se imaginen que esa hormiga está dando vueltas y vueltas y más vueltas alrededor del mundo hasta que finalmente consigue partirlo en 2. ¿Saben cuánto tiempo tardaría en partir la Tierra por la mitad? Una eternidad, contestamos los 4. Ahora, mi pequeño Peter, ¿sigues pensando que 12 meses es una eternidad o te consideras más afortunado que nuestra pobre hormiga? Peter no contestó claro. Simplemente lo abrazó. Ernesto tenía el cigarrillo en la boca, casi consumido por completo, y con las cenizas a punto del colapso. Por un instante pensé que iba a soltar un taco o algo peor. Ahora te pregunto a ti, Ernesto, pronunció el padre Callahan. ¿Crees que llevamos una eternidad en este barco? Con sinceridad, padre. No sé si llevaremos mucho tiempo en este barco, pero sin duda ha conseguido que por un momento me olvide por completo de todo lo que pasa en él, dijo Ernesto. Y gracias a usted, ahora tengo muchísimo sueño. No se lo tome mal, por favor. Claro que no, hijo mío. No me lo tomo a mal. Misty, el padre Callahan y yo nos levantamos y nos fuimos a descansar. Padre, una pregunta antes de dormir, dijo Misty. ¿Qué tal le fue a Peter? Bueno, murió en el reformatorio. Los llantos del bebé me despertaron en mitad de la noche. Las luces del gimnasio se apagaron automáticamente a las 11 de la noche, por lo que apenas vi algunas sombras de los demás con la tenue iluminación que me proporcionaba la luz de emergencia situada sobre las puertas. Todos seguían durmiendo esparcidos por el suelo del gimnasio. Verlos ahí tirados me producía una sensación extraña, un perturbador déjà vu que invadía mi mente con imágenes horribles, como si de un suicidio en masa de los Jonestown o algo por el estilo estuviera ocurriendo en aquel preciso instante frente a mí, con un único superviviente, el bebé. El hecho de que nadie más hubiera despertado fue lo que me puso los pelos de punta, y un leve aliento de muerte recorrió mi espalda. Grité. ¿Es que nadie está oyendo al bebé? No hubo respuesta. Nadie se movió, nadie contestó. Me acerqué a Misty, que seguía dormida, y la zarandeé, suave al principio y un poco más fuerte a continuación. Pero no despertó. Vi la silueta de Ernesto que estaba sentada en la silla de ruedas y fui corriendo hacia él. ¿Qué mierda está pasando?, pregunté, pero Ernesto no contestó. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada estaba perdida en algún punto del suelo. Al tocarle el hombro, Ernesto se desplomó en la silla, y al caer su cabeza rodó a más de 2 metros de él. Me aparté hacia atrás de un salto y grité. Al retroceder, tropecé y caí de culo sobre algo blando, caliente y húmedo. Fue como aterrizar sobre la bañera de un bebé, llena de espaguetis con albóndigas. Cuando miré mis manos y vi que estaban enfundadas de un par de guantes rojos, bajé la vista y grité como nunca antes había gritado. Estaba sentado sobre la barriga de Jack. Más bien dentro de la barriga de Jack. Un enorme cráter. Un retrete dantesco. En eso se había convertido Jack. Y yo sentado ahí como el relleno de un bollo. Me puse en pie y corrí hasta la puerta del gimnasio. Estaba cerrada. ¿Qué mierda está pasando aquí?, grité. Esa puerta nunca había tenido cerrojo. No podía cerrarse con llave. ¿Por qué diablos no se abría? El bebé volvió a llorar de nuevo, pero esta vez en lugar de un llanto parecía un gemido. Me volví y vi la silueta de una niña. Era la pequeña Sissy. Estaba arrodillada junto a Alice y me pareció ver cómo tomaba al bebé. Dice que tiene hambre, dijo Sissy acercándose al oído de la niña. ¿Cómo? ¿Qué dices? No puedo darte eso, pequeña. El bebé gimió con más fuerza. ¿Qué es lo que ocurre, Sissy?, pregunté. ¿Por qué está llorando así? Ya te lo había dicho, tiene hambre. ¿Y por qué no despiertas a su madre? Tal vez ella puede darle leche o algo. ¿Leche?, preguntó la pequeña Sissy en un tono extraño.
Ella no quiere leche. El bebé rodeó con sus bracitos el cuello de la pequeña Sissy y de un mordisco le arrancó un pedazo importante de carne. Un chorro de sangre salió a presión, salpicándome los ojos. Me di cuenta, muy tarde tal vez, y salí corriendo de nuevo hacia la puerta, dejando atrás los gritos de la pequeña Sissy. La puerta seguía sin poder abrirse. Poco a poco los gritos de la niña se fueron apagando hasta que de repente empezó a sonar una risita nerviosa. Y de pronto cesó. ¿No tendrás un pitillo, colega? Me quedé totalmente paralizado, incapaz de reaccionar. Oye, colega, contesta. No me hagas perder la cabeza. Una docena de risotadas llenaron el gimnasio, reverberando por todas las paredes de cristal, como el coro de un sanatorio mental. Le estás haciendo esperar una eternidad, hijo mío. ¿Sabes lo que es la eternidad, no? Me di la vuelta muy despacio y allí estaban todos. Habían despertado. Todos lo habían hecho. Ya me enojaste, amigo, dijo la cabeza de Ernesto, que ahora descansaba sobre las manos de Jack. Vamos, grandulón, por él. Jack guardó la cabeza de Ernesto en el gran agujero que había en su abdomen y corrió hacia mí. Me agarró el cuello con su enorme mano y me levanté un palmo del suelo, tal y como hizo el día que nos conocimos. La cabeza de Ernesto descansaba en el centro de la panza de Jack, lanzando bocados al aire muy cerca de mi polla, y por un momento me preocupé más por la integridad de mi miembro que de mi cuello. Se me empezó a nublar la vista y docenas de destellos se arremolinaron frente a mí. De esta no salgo, pensé. Ash, será mejor que despiertes ahora. Era la voz de Ernesto saliendo del walkie-talkie, que volví a llevar en el cinturón. Intenté abrir los ojos, pero no pude. ¡Ash, despierta! Lo intenté de nuevo y por fin, un ojo me había obedecido. Bien, parece que está despertando. El walkie dejó de emitir. Jack estaba sobre mí, y Ernesto tenía la boca abierta en una mueca de asombro. Oye, ¿estás bien?, preguntó Ernesto muy alterado, pero con la cabeza sobre los hombros. No podíamos despertarte. Miré la barriga de Jack. Tenemos un grave problema, amigo, dijo Ernesto con voz temblorosa. ¿Qué pasa?, pregunté con los ojos aún medio cerrados. Ya están aquí. Quiero decir, en el restaurante. Han conseguido entrar en el restaurante. Tardó unos segundos en recuperar del todo el sentido de la realidad, y enseguida descubrí que había despertado de lo más terrorífico, de una gran pesadilla, para ir a parar a otra. Corrí hasta la puerta del gimnasio iluminada tenuemente por la luz de emergencia. Antes de tratar de abrirla me volteé con lentitud, solo para calmar la reminiscencia de aquel momento. El bebé estaba llorando, pero todos estaban despiertos y apiñados en un rincón del gimnasio. Será mejor que se queden todos aquí juntos, dije antes de abrir la puerta. Vamos, Jack. Bajamos corriendo las escaleras que daban al spa. Al llegar al pasillo me percaté de que tan solo las luces de emergencia estaban funcionando. Al final del pasillo vi a John y Bill forcejeando junto a la puerta del restaurante. Corrí hacia ellos y al llegar me dispuse a golpear a Bill con la seta. No lo vi entrar. Terry salió de la nada y me detuvo. ¿Qué carajo estás haciendo?, grité. No, Ash, no es lo que piensas, dijo Terry sin soltarme los brazos. John, díselo. Traigan el candelabro, gritó John. ¡Ya! No entendí nada, pero una vez estuve más cerca vi que no estaban forcejeando entre ellos, sino que ambos trataban de contener a los muertos para que no abrieran las puertas del restaurante. Terry corrió y trató de pasar el candelabro entre los tiradores de la puerta abatible. Las fuerzas que hacían Bill y John no eran suficientes para contrarrestar el empuje de los no muertos, por lo que los tiradores no estaban alineados y Terry no pudo encajar el candelabro a través de ellos. Las puertas abrieron un poco más y una de esas cosas pasó un brazo entre las dos puertas. Jack corrió para ayudarles a sujetar la puerta, pero antes de que pudiera llegar, aquel brazo furtivo alcanzó la cabeza de John y unos dedos con unas uñas, como dientes, arrancaron de cuajo su oreja. Sangre a presión roció en la cara de Bill. Y tras un grito de dolor, John cayó al suelo llevándose ambas manos al lado de la cabeza, donde antes tenía una oreja. En ese momento, Jack embistió con todo su peso contra las puertas, cerrándolas completamente. Se escuchó el crujido del hueso al romperse y el brazo de aquella mujer quedó colgado, todavía más inerte. «Ahora, Terry, el candelabro», ordenó Bill. Esta vez se lo consiguió. Los muertos golpeaban las puertas,
y a través del ojo de buey veíamos sus caras estrellándose contra los gruesos cristales tintados de sangre. ¿Qué mierda está pasando?, pregunté, amenazando con la seta a Bill. Oye, tranquilo, amigo, dijo Bill con las manos en alto. Yo no he tenido nada que ver con esto. Jack puso en pie a John, que ya no gritaba, pero que emitió un gruñido de pura rabia. Miré a Terry tratando de obtener alguna respuesta. Es cierto, dijo Terry. Esta vez Bill no ha tenido nada que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, carajo? Volví a preguntar algo más calmado. La luz, dijo Terry. Se ha ido la luz. Estábamos John y yo haciendo guardia cuando las luces empezaron a parpadear. Primero se pararon las neveras, y al momento todas las luces. Entonces oímos un golpe en el piso de abajo y en cuestión de segundos el restaurante se llenó de muertos. ¿Lo ves, cabrón?, recriminó Bill enfurecido. Yo no he tenido nada que ver. Pero ustedes, hijos de puta, mataron a Tom. Miré a Terry. No pudimos hacer nada, explicó. Pasó todo muy deprisa. Bill y Tom estaban esposados entre ellos a un radiador cerca de la puerta y no pudimos liberarlos a tiempo. Sí, eso es, cabrones, continuó Bill. Cuando empezaron a zamparse a Tom, yo estaba esposado a él. Tuve que partirle la muñeca y cortarle la mano mientras aún estaba vivo, y siendo devorado. Pobre cabrón desgraciado. Al menos, Terry, tuviste la decencia de pasarme un cuchillo. Pero no crees que por eso dejas de ser un hijo de puta traidor. Te faltaron pelotas para cortarle tú mismo la mano. Puto maricón de mierda. Te lo dije. Te dije que esto iba a pasar. ¿O no, idiota? Me fijé entonces en su muñeca. Llevaba colgando unas esposas. En el extremo vacío podían verse aún jirones de piel y sangre. No, eso es mentira. Maldito embustero, dijo Terry. Vi cómo le cortaste la mano antes de que los muertos se acercaran. Te pasó el cuchillo, es cierto, pero para que te pudieras defender. No dudaste un segundo en cortarle la mano a Tom. Sucia rata cobarde. El número de muertos seguía aumentando por momentos e iban agolpándose tras la puerta, ejerciendo más y más fuerza a cada embestida. Estas puertas no aguantarán mucho, se lamentó John, que no dejaba de sangrar. Debemos salir de aquí lo más rápido posible. Jack agarró a John por debajo del brazo y empezamos a andar. A mitad del camino entre el restaurante y el spa, un fuerte golpe sonó detrás de nosotros. Las puertas habían colapsado. Oímos cómo los pasos de los muertos se aceleraban y sus tenues sombras se proyectaban en las paredes del pasillo. Poco a poco iban ganando terreno y ya casi los teníamos encima. ¡Ya están aquí! ¡Apártense!, gritó Bill. Bill se abrió paso entre Jack y John, y asestándole un golpe a la rodilla derribó a Terry, que cayó al suelo. ¡Bill, espera!, gritó Terry sujetándole la pierna. ¡Eres un hijo de puta! Lo lamento, amigo, dijo Bill. O mueres tú o muero yo. Bill siguió corriendo y salió por la puerta lateral que daba a la cubierta superior. Teníamos a los muertos encima y Terry seguía tirado en el suelo. Me giré y asesté unos cuantos golpes, pero era imposible contenerlos. ¡Jack, toma a Terry!, grité. Ya estaba cargando prácticamente con John, por lo que ayudar a levantar a Terry le resultaba algo complicado. ¡Vamos!, dijo Jack. ¡Dame la mano, amigo! No puedo levantarme, gritó Terry. John apenas podía sostenerse en pie, por lo que Jack lo cogió en voladas y se lo cargó al hombro como si fuera un saco de patatas. Luego, se agachó y se llevó al mismo modo a Terry, que cargó en el otro hombro. ¡Corre, Ash! Con los muertos pisándonos los talones, entramos en el spa y empujé el mostrador contra la puerta a modo de barricada. Eso apenas nos daría unos segundos. Subimos las escaleras que daban al gimnasio y al entrar cerramos la puerta. ¡Rápido, hay que bloquearlo!, ordené. Pusimos un maniquí de press banca frente a la puerta y montamos una barra con más de 200 kilos sobre ella, además de rellenar cualquier hueco con discos y pesas rusas. Estaba claro que por ahí no iba a pasar nadie, ni nada. Pero ese no era nuestro verdadero problema. Los problemas apenas estaban empezando. ¡Dios santo!, gritó Margaret. ¡Está atrapado! Margaret estaba en la frente clavada en la pared de cristal y con la mirada puesta en la cubierta superior. Corrimos todos hacia donde ella se encontraba. Un cielo despejado y una luna casi llena nos permitió ver con suficiente claridad lo que estaba ocurriendo en la cubierta superior, en la zona del Garden Show. Algo había cambiado. Ahí seguía la falsa locomotora y más atrás el helicóptero accidentado. Pero el gran número de muertos era algo completamente inusual. Los había cientos. Deambulaban sin un aparente rumbo fijo, a excepción de lo que se arremolinaba alrededor de los helicópteros. Bill,
cometió un terrible error al escoger la puerta equivocada. Aún así, no sé cómo consiguió llegar tan lejos. Pero ahí estaba, encaramado sobre los restos del helicóptero, iba esquivando las manos que trataban de atraparlo. «Tenemos que ayudarlo», dijo Alice sin dejar de mecer a su bebé. «No va a aguantar mucho más». «Ni hablar», sentenció John, justo antes de desplomarse. Había perdido mucha sangre y su rostro, incluso en aquella oscuridad, se veía blanquecino. «¡Lo han cogido!», gritó Margaret. Bill estaba tumbado sobre el lateral del helicóptero, tratando de sujetarse al portón del aparato. Un muerto mucho más alto que los demás. Consiguió agarrarle el pie y tiró de él con demasiada fuerza. Cuando tuvo su pantorrilla lo suficientemente cerca, le clavó los dientes arrancándole un buen pedazo de carne y pantalón. El dolor hizo que soltara todo lo que tenía, y el muerto le arrastró hasta el suelo. El festín duró lo que dura un cubito de hielo en una sartén caliente. ¿De dónde mierda salieron tantos?, pregunté. Un fuerte golpe nos sorprendió a todos. Eran los muertos que ya habían llegado hasta la puerta del gimnasio. La puerta estaba completamente bloqueada, pero tampoco iba a resistir para siempre. Ni tampoco nosotros duraríamos mucho ahí, sin agua, sin comida, sin nada. Aquello era una ratonera y estábamos atrapados. «La electricidad», dijo Jack. ¿Qué?, pregunté. «Ha sido por la electricidad», continuó. «Bueno, más bien por la falta de ella. Los generadores se han quedado sin diésel y no tenemos suministro eléctrico». ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté de nuevo. «Preguntaste que de dónde han salido tantos. Pues ha sido por la falta de suministro eléctrico. Muchas de las puertas de este barco, sobre todo los de emergencia, se mantienen cerradas con un sistema de imanes, con electromagnetismo. Eso hace que el barco esté dividido en infinidad de pequeñas secciones, claro. Pero esos muertos eran incapaces de abrirla. Al no haber suministro eléctrico, estos imanes dejan de funcionar. Por eso cientos de puertas se han abierto en todo el barco. De ahí que de repente hayan aparecido en masa». «Bueno, ¿y ahora qué mierda vamos a hacer, preguntó Mike. «Estamos atrapados, ¿no? Y por lo visto el Capitán América no parece que se vaya a despertar para solucionar la papaleta. Y para colmo ahora tenemos 2 lisiados en lugar de 1. Ese imbécil tenía razón. Tener a John inconsciente no era lo mejor que podía pasarnos en aquel momento. Y con Terry que apenas podía mantenerse en pie, nuestra opción se iba reduciendo. De todos modos, no había ningún lugar del barco que fuera seguro. Y frente a eso, nada podía hacerse. «Mami, hay luz», dijo Sissy señalando con el dedo índice a la proa del barco. «¿Qué dices?», preguntó su madre. «Una luz». Jack, que se encontraba cerca del ventanal de proa, se acercó y pegó su frente en el cristal dejando una marca. «No veo nada, pequeña. ¿Estás segura?», dijo. La pequeña Sissy protestó ante la desconfianza de Jack y frunció los labios en señal de enfado. Otro golpe, pero esta vez mucho más fuerte que el anterior, hizo que la puerta se quejara. Los discos que estaban montados en la barra temblaron, y supimos en aquel mismo instante que la puerta no aguantaría demasiado. No quería imaginar el número de muertos que habría tras ella. «Hay que salir de aquí, pero ya», grité. Levanté la seta y golpeé el ventanal de proa con todas mis fuerzas. El primer golpe solo agrietó un poco aquel cristal reforzado, y al cuarto ya me fallaron las fuerzas. «Déjame probar», dijo Jack. 2 golpes del grandulón bastaron para que el ventanal se hiciera añicos. El gimnasio estaba sobre el restaurante, y aquella ventana daba al tejado de cristal del comedor panorámico. Salí por el gran agujero de la ventana y comprobé que aquel techo de cristal aguantara. El grueso cristal estaba dividido en grandes placas de unos 2 metros cuadrados. Parecía tan resistente como el ventanal que Jack acababa de romper, así que no habría problema en caminar sobre él. Otra embestida brutal de aquellos engendros rajó la puerta de arriba a abajo. «¡Vamos!», grité. «¡Ya no hay tiempo!». Ayudé a Misty a pasar el tejado del comedor y luego la pasé con la pequeña Sissy, que empezó a llorar al ver que, bajo sus pies, una veintena de aquellos muertos que habían invadido el restaurante se agolpaban, alzando sus brazos hacia el cielo justo bajo nuestros pies. «Tranquila, pequeña», dijo Misty. Ayudé a su madre y la pequeña se abrazó a ella con desesperación. Tras pasar a Francesca y a Giovanni, me preocupó un poco el peso de todo sobre aquel cristal, y les pedí que se dispersaran el máximo posible unos de otros, y que se pusieran con mucho cuidado, de 3 en 3, por cada pieza de cristal. Ya habían pasado todos menos Ernesto, Jack, John, que seguían inconscientes, y por supuesto yo. La siguiente embestida rompió la puerta y un gran número de brazos y cabezas se asomaron por ella. El tumulto hizo que se creara un tapón de miembros. Aún así, uno consiguió colarse. «¡Sácalos, Jack!», grité.
Jack sacó a John, que seguía inconsciente, y se lo pasó con cuidado a Terry, que apenas pudo sujetarlo, pues estaba con la pata coja y con los brazos extendidos. Cuando el no muerto se me abalanzó, apenas pude rozarle con la seta, y chocó contra mí con tal fuerza que acabó derribándome. Jack estaba junto al ventanal reventando con Ernesto, así con los brazos, a punto de bajarlo, cuando la seta, que salió despedida hacia atrás debido a la embestida del no muerto, le golpeó el tobillo. Tanto él como Ernesto cayeron a plomo sobre el tejado de cristal del restaurante. La seta cayó tras ellos y casi aterrizó sobre la cabeza de Jack. El muerto se puso en pie y volvió al ataque, pero no vino por mí, sino que fue directo al ventanal. Cuando vi sus intenciones salté por él y conseguí derribarlo. Le golpeé varias veces con el codo, y pese a que la chupa me brindaba cierta protección en aquella zona, no quitaba que con cada impacto sintiera una punzada de dolor. Otra embestida. La puerta del gimnasio saltó en pedazos y los muertos entraron como una estampida de diablos. No había forma de detenerlos y tampoco forma de escapar. Los tenía prácticamente encima. ¡Ash, corre!, gritó Jack. ¡Corre y salta! Miré hacia el ventanal y vi la seta elevarse por encima de la cabeza del gigantón, y entendí de inmediato lo que estaba haciendo. Me puse en pie y corrí hacia la ventana. La seta volvía a elevarse. Al llegar al borde salté con todas mis fuerzas. Bajo mis pies la seta golpeaba de nuevo la placa de grueso cristal haciéndola añicos al fin. No calculé bien el impulso, y apenas pude saltar los 2 metros de tejado que Jack acababa de desintegrar. Mi torso impactó contra el tejado, pero mis piernas quedaron colgando. Sentía cómo me rozaba las piernas al caer los muertos tras de mí. Fui incapaz de subir yo solo el tejado. El golpe en el pecho me había dejado sin respiración y a punto estuve de caer al restaurante. Terry me sujetó por los brazos y, sin esfuerzo, consiguió subirme. Al menos, eso parecía. Una vez a salvo me di la vuelta y miré el ventanal que daba al gimnasio. Los muertos salían en tropel, cayendo uno detrás de otro por el agujero que Jack acababa de hacer en el tejado. Eran como una manada de lemmings cayendo sin ninguna posibilidad de salvarse. Una estampida macabra. Los muertos caían del gimnasio al restaurante, y del restaurante regresaban al gimnasio y volvían a caer. Y ahí estábamos nosotros, una panda de turistas curiosos, rodeando la primera fuente de no muertos de toda la historia. Una vez pasado el estupor de aquella escena, Misty nos devolvió a la realidad. ¿Y ahora qué?, dijo. Y ahora vamos tejado abajo, dijo Terry. Al final de este tejado hay una pequeña caída de no más de 2 metros, que va a parar a una pequeña cubierta que se encuentra justo encima del puente de mando. En una cubierta privada a la cual uno solo puede acceder a través de una puerta con cierre manual de escotilla. Siempre permanece cerrada, por lo que dudo mucho que haya algún peligro. No era una mala idea. Tampoco una buena idea. Solo era una opción. De hecho, la única opción que teníamos en aquel momento. Terry, con la ayuda de Jack, bajó el primero y luego, tras comprobar que la puerta estaba bien cerrada y que no había ningún peligro aparente, bajó Mike. Con 2 hombres abajo y Jack y yo arriba, fuimos bajando a todos sin demasiada dificultad. Finalmente descendimos y Jack, junto conmigo, no sin antes echar un último vistazo a la Fontana di Morti. La cubierta privada del puente de mando no era demasiado grande. Un lugar para que el capitán y los oficiales se relajaran y tal vez se fumaran unos cigarrillos. Tiene unas vistas inmejorables a la proa del barco, justo donde estaba el helipuerto. Qué bien nos vendría un helicóptero ahora, pensé. La puerta con cierre de escotilla era de metal pintada de blanco. Y a diferencia de las demás, esta no tenía ojo de buey, por lo que no podíamos saber que nos encontraríamos al otro lado. Por desgracia, era nuestra única salida si el puente de mando estuviera plagado de no muertos. La opción sería o bien volver al tejado, o saltar a la proa del barco, lo cual no era una buena idea, pues se encontraba unos 6 pisos más abajo. De hecho, nada era una buena idea. No teníamos nada planeado ni ningún rumbo fijado. Lo más parecido que tuvimos fue un plan de acción que consistía en mantenernos con vida el mayor tiempo posible y lejos de esos engendros. Esperar a la caballería si es que aún quedaba caballería. En definitiva, mantenernos a salvo en el gimnasio y el restaurante. Pero ahora ya no teníamos nada. Ten fe, hijo mío, dijo el padre Callahan. La esperanza es lo último que debemos perder. Sé que es un sermón muy trillado, pero al fin y al cabo es lo que nos mantendrá con vida. La esperanza. Debía notar algo en mi rostro. No es que hubiera tirado la toalla, como él pensó. Era más bien un poco de desesperación con algo de cansancio. Y por qué no decirlo, mucho miedo.
gruñidos y golpes. Tal vez pasos. «Jack, elévame», ordené. «¡Rápido!». Jack bajó sus manos y entrelazó los dedos para que apoyara el pie. Puse mis manos en sus hombros y me subió de un impulso, hasta que mi cabeza quedó a la altura del tejado de cristal. «¡Corran!», grité. «¡Al puente de mando!». La Fontana di Morte había colapsado bajo su propio flujo de muertos. Había tal cantidad de engendros que a medida que caían por el agujero se iban amontonando unos sobre otros, hasta que formaron una montaña en el suelo del restaurante. Ya no caían, solo pasaban andando sobre ellos mismos. Ya estaban sobre nuestras cabezas. Terry abrió la puerta y entró al puente de mando. Jack los iba pasando uno a uno lo más rápido que podía, pero ya estaban aquí. Cuando tiró de Margaret, un no muerto cayó entre ella y Sissy, haciendo que se soltaran de la mano. El muerto fue directo por la pequeña, que salió corriendo hasta llegar a la esquina de la cubierta, quedando atrapada y sin salida. Margaret gritó al tiempo que el muerto saltó sobre la pequeña. En el último segundo, John, con la piel de un tono blanco mortecino, se interpuso entre ellos salvando a la niña. A cambio, se llevó un mordisco en el cuello. John abrazó con fuerza la cintura del no muerto, un adolescente delgaducho de apenas 16 años y unos 50 kilos de peso. Lo levantó por encima de la barandilla de la cubierta y lo dejó caer. En aquel mismo instante, a él también le abandonaron las fuerzas. Sus ojos se voltearon y cambiaron su color de blanco. El no muerto, que aún tenía sus dientes clavados en su pálido cuello, lo arrastró con él. Apenas 2 segundos después, oímos el golpe. Agarré a Sissy y se la pasé a su madre, que aún gritaba. Otro muerto cayó sobre Jack, que seguía justo en la puerta. Lo vio venir y cazándolo en pleno vuelo, se acercó a la barandilla y lo lanzó directo a la cubierta de proa. Otro zombi cayó del tejado a nuestra cubierta. Luego, otro, y después uno más. A duras penas pude zafarme, pero finalmente conseguí entrar al puente de mando. Jack cerró la puerta de su escotilla con toda la fuerza de sus enormes brazos. Terry comprobó que el puente de mando estuviera vacío, y tras un primer escrutinio levantó el pulgar indicando que todo estaba en orden. Sin tener tiempo siquiera de bajar la mano, su dedo desapareció en el interior de la boca de un engendro, tal como Jonas desapareció dentro de la ballena. La puerta de estribor del puente de mando se abrió y en menos de un segundo ya había más de 10 no muertos en el interior. Terry, Mary, Morton se encontraban junto a la puerta y quedaron rodeados por una docena de muertos, que no tardaron un segundo en abalanzarse contra ellos. Los gritos de agonía resonaban sobre nuestros gritos de terror, y justo antes de cerrar tras de mí la puerta de vapor por la que escapamos, oí a Mary repetir el nombre de su marido como un mantra de muerte. Jack cargó con Ernesto y empezamos a bajar a toda prisa por las escaleras metálicas. Todas las puertas de los descansillos que daban a los pasillos que conducían a los camarotes exteriores estaban cerradas, y en todas ellas podía ver a los muertos a través del ojo de buey, apiñados, mirándonos como peces de ultratumba. Los pasillos estaban atestados de esas horribles criaturas. Era como si se hubiera desatado algún tipo de plaga salida de la Biblia del diablo. Al llegar a uno de los descansillos, paramos en seco al ver que la puerta se encontraba abierta. Me asomé con cuidado y vi a una veintena de no muertos deambulando por el pasillo en la oscuridad de la noche. Apenas sombras bajo aquella tenue luz de luna y las pequeñas luces de emergencia. 40 o tal vez 60 puntos de luz se voltearon hacia mí cuando traté de cerrar aquella puerta. Estaba atascada y chirrió como un gato agónico. ¡Corran!, grité mientras intentaba cerrar aquella condenada puerta atascada. El padre Callahan me ayudó a empujar, y al cerrarla descubrimos que estaba rota. El tirador había desaparecido, por lo que ni siquiera podría usar la seta para atracarla. Los pasos por la cubierta nos anunciaron la inminente llegada de los muertos. «Condúcelos a un lugar seguro, hijo mío», dijo el padre Callahan. «¿Qué quiere decir?», pregunté. «Alguien tiene que impedir que entren», dijo. «La puerta está atascada, por lo que no creo que les resulte muy fácil. Igualmente voy a quedarme para ponérselo un poco más difícil a todos ellos». «No diga tonterías. Baje ahora mismo con los demás», ordené. ¡Ah! Un grito. Un grito de mujer me sobresaltó. Me asomé por la barandilla de la escalera y me pareció ver al grupo casi 2 pisos más abajo. Apenas podía verse nada. «Están subiendo», dijo Margaret. «Suban una planta», ordené. «Debes ayudarles, hijo», gritó el padre Callahan. «Ahora». Ya no tenía opción. Jack cargaba con Ernesto y Mike no servía de mucha ayuda. «Intenta aguantar, padre», dije. «Por favor». Bajé corriendo un piso y vi que aquella puerta también estaba abierta.
Era una puerta roja con la inscripción salida de emergencia, pintada en blanco. Sin tiempo para pensar, salí al pasillo y vi que estaba despejado. Pero eso no significaba nada. En aquella oscuridad nada era seguro. Los pasos de los muertos sobre los escalones metálicos resonaban como una marcha militar acelerada. Seguro no, daba igual. No había otra salida. ¡Por aquí!, dije. ¡Salgan todos! Jack pasó el primero, con Ernesto colgándole de su espalda. Una vez hubieron pasados todos, traté de cerrar la puerta, pero me resultó imposible. No vas a poder cerrarla, aseguró Jack. Estamos en la cubierta 7. Estos son los pasillos de emergencia principales, ¿recuerdas? Recuerdo que todas las semanas hacía simulacros de evacuación. Tenía razón. En la cubierta 7, cuando había una emergencia, las puertas de acceso se bloqueaban y quedaban completamente abiertas para facilitar el paso de los pasajeros a los botes salvavidas. ¡Mierda, es cierto!, grité. Un chirrido proveniente del piso superior me reveló de inmediato el destino del padre Callahan. Su grito agónico me lo confirmó. Un tropel de no muertos estaba a punto de llegar. ¡Vamos, corran!, dije. ¡Rápido! ¡Al final del pasillo! Corrimos lo más rápido que pudimos, teniendo en cuenta que íbamos con una pareja de ancianos, una chica que acababa de dar a luz a un bebé y una niña pequeña. Me giré y vi cómo ya estaban entrando. No lo conseguiríamos. Al final del pasillo estaba muy lejos de todo y ellos muy cerca. ¡Ash!, gritó Jack. Cuando me volví, vi que por la puerta del final del pasillo, que también estaba abierta, empezaban a entrar más muertos vivientes. Estábamos completamente rodeados. Pensé que si tuviera una pistola, aquel sería un buen momento para volarle la cabeza. Levanté la seta por puro instinto, aunque sabía que no iba a poder hacer nada contra tantos. Bueno, tal vez me lleve a 2 por delante antes de que nos maten a todos, pensé. En aquel momento Jack se preparó para el ataque, y sin pensarlo dejó caer a Ernesto sobre uno de los botes salvavidas. ¡Eso es, Jack!, grité. ¡A los botes! Ernesto abrió el portón del bote y se dejó caer en su interior. Eran botes amarillos y de estructura rígida, con forma rectangular y con una protuberancia en su parte superior con cristales, para que el que manejara el timón pudiera ver. Su aspecto recordaba la forma en la que los niños pequeños dibujaban un auto. Tenía una capacidad para unas 200 personas, pero lo más importante es que podían alejarnos de aquel condenado barco. Ya nos habían dado alcance. Salté sobre el bote y desde ahí golpeé a uno de la cabeza, haciéndole saltar los sesos por los aires. Jack también subió y ayudó a la joven pareja. ¡Rápido!, volví a gritar. Ya habíamos entrado casi todos. Alice pasó su bebé a Margaret, y cuando fue a entrar, resbaló y cayó hacia atrás. Mike, que estaba justo detrás de ella, pudo sujetarla, pero entonces él acabó en el suelo, y uno muerto se abalanzó sobre él. Jack saltó sobre el muerto antes de que pudiera morder a Mike, y cayendo de pie, le aplastó la cabeza con su descomunal peso. Yo entré en el interior del bote. Jack subió y le tendió la mano a Mike. Justo antes de poder entrar, uno muerto se precipitó sobre Mike desde el piso superior. Trató de quitárselo de encima, pero este le arrancó de cuajo 3 dedos de la mano derecha. Mike gritó. Jack, que seguía pateando a los muertos que trataban de subir al bote, no pudo ayudarlo. Finalmente otro no muerto saltó sobre el bote, y un tercero consiguió entrar. En ese momento, el portón del bote se cerró. Los golpes se sucedieron más rápido, y dentro y fuera de la embarcación. Pude ver por los cristales superiores cómo otro muerto caía sobre Mike, y cómo rodaron sobre el bote hasta precipitarse ambos al mar. Alice, que también lo vio, empezó a gritar totalmente fuera de él. El no muerto se consiguió entrar al bote, no se hizo esperar. Dudó durante apenas un segundo antes de decidir por quién ir. Tal vez fueran sus gritos o tal vez al azar, pero Alice fue la elegida. Saltó sobre ella y clavó los dientes en su cuello. Cuando le aplasté la cabeza ya se había llevado por delante la tráquea de Alice. Ambos quedaron inertes en el suelo del bote. El bebé, que seguía en brazos de Margaret, rompió a llorar. Sin previo aviso, el bote empezó a descender. Subí por la escalerilla que daba al pequeño timón y traté de ver qué estaba ocurriendo afuera. Pude ver a Jack. Estaba de pie junto a la barandilla, sin dejar de patear las cabezas de los muertos que trataban de atraparlo. Junto a él habían unas palancas y entonces entendí por qué diablos no entró con nosotros. Cerró la puerta del bote para evitar que nos atacaran. Sabía que el bote solo podía arriarse por fuera, y sabía que no lo hubiera dejado hacerlo solo. Cerró sin haberse percatado de la intrusión del muerto que acabó con Alice. Jack siguió pateando cabezas hasta que se aseguró de que el bote estaba sobre el mar.
Accioné otra palanca y quedamos libres. Mientras nos alejábamos del barco, pude ver que 2 muertos se abalanzaban sobre Jack, y los 3 caían sin más al mar. Apenas había pasado unos minutos desde que nos encontramos flotando sobre el mar, cuando una pequeña luz LED iluminó el interior del bote salvavidas. No era tan grande como me pareció en un principio, pero el espacio estaba cuidadosamente bien distribuido. Pequeños bancos atravesaban perpendicularmente el bote, y todos ellos tenían delimitados el espacio que cada uno de los pasajeros debía ocupar. En la zona alta estaba el timón, un par de palancas, unos botones, una brújula, una radio y un pequeño volante. Eso era todo. Todos nos asustamos cuando el bote golpeó el barco. El suave oleaje nos acercó de nuevo y ahora íbamos a la deriva, pegados al descomunal barco como una pulga a un perro. Empezamos a oír golpes sobre el mar. El ruido era como el producido por alguien que salta desde un trampolín y cae en plancha. Los golpes eran cada vez más seguidos, hasta que uno de los impactos no fue en el mar sino sobre el bote. Una muerte impactó rozando el lateral de la cabina y rajó un cristal. Sí, empezó a gritar. «Alice está viva», gritó la pequeña señalando con su dedo. Miré el suelo donde yacía el cadáver de Alice sobre un charco de sangre. Sus manos empezaron a moverse en rítmicos espasmos. Estaba a punto de despertar. Los muertos seguían cayendo sobre nosotros y el bote salvavidas, pese a su rigidez, empezaba a resquebrajarse. Alice era una amenaza inminente, pero antes de sacarla de la embarcación, debía alejar el bote del barco con celeridad. Una pequeña pegatina con las instrucciones muy básicas pegadas junto al timón decían que debía arrancarse el motor antes de que el bote tocara el agua. Ya era tarde para eso. No obstante, seguí las indicaciones y el motor arrancó. Los espasmos fueron a más y se convirtieron en convulsiones en toda regla. Un zombie epiléptico, pensé sin poder evitarlo, aún sabiendo que era una estupidez. Agarré a Alice por las axilas y la arrastré hasta el portón del bote. «Por favor, Misty, ábreme la puerta», dije. Me fijé en las caras de desaprobación de todos, y pese a ello nadie dijo nada. Nos gustara o no, es lo que se debía hacer. Justo antes de que Misty abriera la puerta, unos golpes en el lateral del bote nos sorprendieron. ¿Qué fue eso?, preguntó Ernesto. «Parece que están subiendo al bote». Y era cierto. Los golpes fueron avanzando. Primero sonaron en el lateral de la embarcación y después, como pasos sobre nuestras cabezas. Me dio un vuelco el corazón, cuando 2 golpes cesaron justo al llegar a la puerta del bote. Solté a Alice y corrí por mi seta. En ese momento las puertas abrieron y Alice despertó. Misty, que seguía junto a la puerta, se quedó paralizada. Alice continuaba tumbada, pero con los ojos bien abiertos. Giró la cabeza de un modo antinatural y clavó su mirada de animal rabioso sobre Misty. Le enseñó los dientes en una mueca grotesca mientras abría y cerraba la boca, haciendo chocar sus dientes, como un muñeco de ventrílocuo poseído. Saltó sobre ella. Una enorme mano apareció en la puerta abierta y agarró a Alice por el pelo, tirando de ella con tal fuerza que ésta salió disparada fuera del bote. «¿Están bien todos?», preguntó Jack asomando la cabeza. «Jack», grité. «No estás muerto». Jack saltó al interior del bote y cerró la puerta atrás de sí. Misty se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. «Gracias, Jack», dijo. «Me alegro que sigas vivo». Jack se sintió algo avergonzado ante la muestra de cariño. «Bueno, gracias», dijo el grandulón, echándose la mano a la cabeza. «Supongo que sí estoy bien. La caída desde el barco fue dura, pero al menos no me mordieron». «Y qué suerte que pudiera subir al bote, amigo», añadió Ernesto. «Eso sin duda», comentó Jack. Echó un vistazo a su alrededor. «Tendremos que tirar eso por la borda», dijo señalando al muerto que yacía en el suelo. Una vez lanzamos el cuerpo fuera del bote, Jack realizó una serie de comprobaciones. Me sorprendió lo bien equipado que estaba aquel bote salvavidas. Levantó un portón que se encontraba en la popa del bote, justo por debajo del timón, y empezó a inventariar. El equipo estaba compuesto de un maletín de 8 bengalas, 5 cohetes con paracaídas y 12 señales de humo. Un ancla flotante para que no se alejara demasiado rápido del lugar del naufragio, según dijo Jack. También contaba con bidones de agua dulce, galletas deshidratadas, pastillas contra el mareo, utensilios de pesca, ropa de abrigo, chalecos salvavidas, inflables, parches de reparación, un par de navajas, una emisora de generación eléctrica de manivela, linternas con baterías de repuesto, instrucciones de supervivencia, algunos silbatos, espejo de señales e incluso 4 remos desmontables.
Dios santo, Jack, dije. Estos botes son increíbles. Sí, es verdad, corroboró. En un bote como este, y siendo tan pocos, podríamos aguantar tal vez un mes sin problemas. Jamás llegamos a comprobarlo. Miré el reloj. Eran las 5 de la mañana. En apenas 1 hora y media saldría el sol. Sin embargo, aquella oscuridad nos llevó a buen puerto, por así decirlo. ¿Rumbo, capitán? Bromeó Jack sentado frente al timón. Sí, esa es una buena pregunta, marinero, respondí siguiéndole la broma. Primer oficial, ¿usted qué opina? Pregunté mirando a Ernesto. Aquella pequeña broma pareció gustar al resto de nuestra pequeña tripulación. Ernesto, continuó el juego. Estas últimas semanas al atardecer me he sentado bien en el restaurante y he contemplado uno de los espectáculos más maravillosos que la naturaleza nos brinda. Un verdadero regalo de Dios. La puesta de sol. Miré desconcertado a Ernesto, que en un principio pensé que seguiría con nuestra pequeña broma. Y así era. Continuó. Capitán, la deriva nos ha llevado en una dirección y yo nunca iría en contra de la naturaleza. Es la voluntad de Dios, ¿no? Sin duda. Sigamos entonces al oeste, dijo muy solemne. Además, se supone que por ahí se va a América, ¿no? Todos nos pusimos a reír, pero era sin duda una buena idea. Miré a Jack y asentí guiándose por la brújula de a bordo y puso rumbo al oeste. Abróchense los cinturones, esto va a arrancar muy fuerte, exclamó Jack. No notamos el menor atisbo de aceleración y automáticamente todos lo miramos. Ese bote solo tiene un pequeño problema, ¿sabes? Dijo Jack. No es que sea muy rápido, apenas alcanza 6 nudos. Jack nos miró y mostró una sonrisa de lo más ridícula. Todos nos reímos. De repente la sonrisa de Jack se congeló en un extraño rictus. Sus ojos abrieron, de modo exagerado. No me lo puedo creer, dijo Jack. ¿Qué ocurre? Pregunté algo nervioso. El grandulón rompió en carcajadas. Más bien se trataba de una risa histérica. Dime una cosa, mi pequeña Sissy, dijo Jack. ¿Qué viste por la ventana del gimnasio? La niña se sobresaltó cuando el grandulón se dirigió a ella y se abrazó a su madre. Tranquila, cariño, es nuestro amigo Jack, díselo. Dudó un momento, pero finalmente habló. Una luz, contestó la niña, algo tímida. Eso dijiste. Y luego te enfadaste conmigo, ¿verdad? Preguntó Jack. Sí, no me creíste. Pues pequeña Sissy, te pido perdón porque lo que viste sí era una luz. Y para ser más exactos, te diré que viste un faro. ¿Cómo? Pregunté. Amigo, es un faro. Me coloqué junto a Jack y señaló con su enorme dedo. Justo ahí. Miré el vacío de la noche y no vi nada. Le miré extrañado. Sigue mirando, añadió nervioso, igual que un niño. Justo delante de nosotros apareció la luz. Bajé de un salto y abracé a Misty. Luego la besé. Miré a todos con una sonrisa en los labios. Es un faro, afirmé. Margaret besó en la frente a su hija y luego besó al bebé. Después suspiró. Una pregunta, colega, dijo Ernesto. ¿Está muy lejos ese faro? Todos nos quedamos mirando a Jack. Es difícil saberlo, pero si tuviera que dar una distancia diría que entre 5 y 10 kilómetros. Estamos muy cerca, dijo Misty. A nuestra velocidad creo que llegaremos para el amanecer, más o menos, dijo Jack. Durante la siguiente 1 hora y media estuvimos callados. Comimos algunas galletas y bebimos un poco de agua, pero poco más. Cuando vi los primeros rayos del sol entrando por la ventana del bote, me acerqué a Jack y contemplé a su lado aquel maravilloso trozo de tierra. Nos miramos y sonreímos orgullosos. Lo habíamos conseguido. O más bien, ¿lo habíamos conseguido? Epílogo. Día 7. Hoy, 7 días después de llegar a tierra, empiezo este diario para dejar constancia de lo que ocurrió. Si resulta ser el fin de la humanidad, a nadie le importará. Pero si al final seguimos adelante como especie, es importante que nuestros hijos sepan cómo empezó todo esto, sea lo que sea. Por este motivo, mi amado Ashley Jr., este diario es para ti. Juro por Dios que haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para poder entregártelo yo mismo. Al llegar dejamos el bote parado en una pequeña cala de arena blanca, a unos 50 metros del faro que nos condujo hasta esta pequeña isla.
Jack cree que nos encontramos al norte, en una de los cientos de islas que conforman las Bahamas. Apenas mide 1,5 km de largo por 500 metros en su parte más ancha. Una pequeña pista de aterrizaje de unos 700 metros. Jack últimamente tiene la manía de medirlo todo. Cruza la isla casi por completo, empezando por su parte más occidental. Por lo que hemos visto, esta isla se usaba a modo de estación turística para pesca deportiva y buceo. Tiene un pequeño hotel en el centro y unos cuantos bungalows repartidos por la isla, que supongo eran para los empleados. En su parte más oriental tiene un pequeño puerto con 2 embarcaciones pesqueras aún amarradas. En general, el estado de la isla es bastante bueno. Quiero decir que no parece que haya habido ningún saqueo o destrozo ocasionado por peleas o ataques. Más bien diría que hicieron las maletas y se fueron. En resumidas cuentas, nos encontramos todos bien. Solo 9 personas hemos sobrevivido a la pesadilla del oasis India Ocean, por lo que el censo de esta isla queda reducido a los siguientes habitantes: Francesca y su marido Giovanni, Ernesto, Misty, Margaret y su hija Sissy, la pequeña recién nacida, creo que habría que ponerle un nombre, Jack Daniels, mi salvador sin duda, y aún no sé su verdadero nombre, y yo, Ashley Russell. Te preguntarás, hijo mío, ¿por qué esta necesidad de dejar constancia de lo ocurrido? Pues lo cierto es que no pensamos escribir nada. Estos 7 días han sido casi perfectos. Todos tenemos nuestras casas asignadas. Hay comida y bebida, un paraíso del cual vivir merecería la pena, al menos hasta que nos rescaten, darle mantenimiento y ser felices. O eso creía. Esta mañana temprano un fuerte ruido de metal resquebrajándose por toda la isla nos despertó a todos. Hemos salido corriendo de nuestras nuevas casas y nos hemos encontrado con un escenario de los 1000 insólitos. El oasis India Ocean, llegado hasta nuestra idílica isla, quedando varado a poco más de 100 metros de la costa. El gigantesco barco se ha escorado a babor y cientos de no muertos han caído al mar. ¿Llegarán aquí? No creo que sepan nadar, pero si la deriva nos ha traído el barco más grande del mundo, no creo que unos cientos de cadáveres le supongan un problema a esta enorme fuerza de la naturaleza. Sin duda esa ha sido la primera gran preocupación de este extraño día, pero no ha sido el motivo por el cual he decidido escribir. Tras el gran acontecimiento nos hemos situado todos en el centro de reuniones, para discutir a medida cómo tomar para garantizar nuestra seguridad en caso de que lleguen los muertos a pisar nuestra isla. Al llegar la tarde ya habíamos hecho una incursión hasta el barco montados en el bote salvavidas. No hemos visto movimiento fuera del barco, lo que caía era simplemente algo que se hundía. Nos hemos vuelto a reunir, pero al poco rato hemos oído un ruido muy extraño, algo parecido a un trueno. El sonido ha ido aumentando hasta que finalmente ha pasado sobre nuestras cabezas. Era un avión. Corrimos como locos al tejado del hotel. Hace días encontramos botes de pintura en el almacén del hotel y pintábamos todo el tejado de rojo. Luego con pintura blanca pintábamos las iniciales SOS. Al llegar al tejado, el avión ya había desaparecido en el horizonte. Apenas unos minutos después pasaron 2 aviones más. No eran aparatos comerciales, eran cazas de combate. No entiendo demasiado sobre aviones, pero desde luego sí pude diferenciar una aeronave de pasajeros de una de guerra. No había desaparecido del todo el estrépito causado por los 2 aviones que acababan de pasar, cuando llegaron otros 3 cazas volando en formación. No volaban mucho, o al menos no muy por encima de nosotros, pero sí lo hacían muy rápido. Nos quedamos atontados mirando al cielo. Solo Jack continuaba haciendo aspavientos con los brazos, como si aún le quedara algo de esperanza en que pudieran vernos. Pero no lo hicieron. Y si lo hicieron, desde luego su intención no era rescatar a 9 personas perdidas en mitad de una isla. No, esa no era su misión. 10 minutos después el mundo cambió para siempre. Primero fue un gran destello de luz blanca tan potente que iluminó el cielo oscuro al atardecer, como lo harían 10 soles. Poco a poco esa luz fue bajando de intensidad, hasta que el sonido de una explosión rugió como el más aterrador de los truenos. Pasado un rato, y con el sonido grave todavía resonando en nuestras cabezas, un golpe de aire caliente y pesado nos golpeó en nuestras caras. Esa misma secuencia se repitió hasta en 10 ocasiones más, aunque cada vez con menos intensidad, cada vez más lejanas. Y ahí en el horizonte vimos cómo se formaban aquellas nubes con forma de hongo, explosiones nucleares que barrieron toda la costa este.
que barrieron todo anhelo de esperanza. Y por eso hoy quiero dejar constancia de lo que ocurrió. Porque si resulta ser el fin de la humanidad, a nadie le va a importar. Pero si al final seguimos adelante, bueno, ahí va. Esta historia empieza en Bangor.